Tenemos cuentas, sí. Cuenta, señora presidenta. Hay un oficio de la Superintendencia del Medio Ambiente mediante el cual responde la consulta realizada por esta instancia legislativa respecto a si dicho servicio fiscalizaba el plan de descontaminación de Quintero y Puchuncaví, atendido a la excedencia de las emisiones de dióxido de azufre y los varamientos de carbón en la zona. Perdón, me distraje. ¿Me puede repetir el otro? Es un oficio de respuesta de la Superintendencia del Medio Ambiente a un oficio enviado por esta comisión respecto al plan de fiscalización del plan de descontaminación de Quintero y Puchuncaví, señora presidenta. Muy bien. Ese oficio está entonces en nuestros tablets. Muy bien. Agradecemos. Vamos a comenzar entonces. Tenemos en primer punto de la tabla los temas ambientales que en este momento aquejan al archipiélago de Chiloé, para lo cual entiendo que tenemos diversos invitados, a los cuales aprovecho de dar, por supuesto, la bienvenida a todos y cada uno de ellos. Entiendo que tenemos de la Fundación Senda Darwin, no sé si está, no veo al doctor Juan Armesto, la directora ejecutiva, doña Mariela Núñez, bienvenida, y el coordinador Red Chile, señor Cristian Frenes, ¿está? Muy bien, asiento, por favor. Y después también seguimos. Sí, también en el segundo punto de la mesa territorial Senda Chacao, en representación don Juan Manuel Huentelicán. ¿Está? Por favor. También tenemos de la Fundación Senda Darwin al Red, don Cristian, si lo dije, a la investigadora doctora doña Doris Soto. ¿No? No vino. Muy bien, y después tenemos otros invitados, entiendo, de la Coalición por la Costa, que eso serían posteriormente. Igual aprovecho de darle la bienvenida de una vez. Tenemos a don Diego Urreola, de la Fundación Cosmo, y del Observatorio de la Costa, doña Carolina Martínez, y de la Fundación Rompiente, don Juan Butasoni. Muy bien, muy bienvenidos todos y cada uno. Entonces vamos a partir con el primer punto de la tabla, que son los temas ambientales, bastante delicados aparentemente, que aquejan nuestro archipiélago de Chiloé. Muy buenos días, muchas gracias a los honorables senadores de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. Nosotros hemos solicitado una audiencia por parte de la Fundación Senda Darwin para constatar los diferentes impactos ambientales que están ocurriendo hoy en día en el archipiélago de Chiloé, sobre todo considerando el escenario de cambio climático que nos afecta al planeta, y también a puertas de la reunión COP25 que se da en diciembre de este año, la cual tiene por lema tiempos de actuar, y por lo tanto nosotros consideramos que para poder actuar debemos abordar los principales desafíos ambientales del archipiélago de Chiloé. Yo soy directora ejecutiva de Fundación Senda Darwin y también investigadora asociada al Instituto de Ecología y Biodiversidad. Desarrollamos ciencia para resolver los problemas complejos relacionados al medio ambiente. Con este paso la de... Sí. Ahí, ya, con esto. Bueno, un breve resumen de los principales problemas ambientales que vivimos hoy en día en el archipiélago de Chiloé. El principal, número uno, y que también se está tratando acá una ley sobre modificación a la ley de acuicultura, tiene que ver con la acuicultura intensiva que se realiza en el mar interior de la isla de Chiloé, que deja diversos efectos nocivos ambientales que tienen que ver con residuos sólidos que llegan a las playas de Chiloé, contaminación del fondo marino con sedimentos, exceso de antibióticos que perjudican los mismos cultivos, ¿no es cierto?, principalmente de salmones. Por otra parte, tenemos la pérdida y degradación de bosques nativos que hemos visto en la prensa. Últimamente ha salido esta alarmante pérdida de bosque nativo, principalmente para venta de leña, ¿no es cierto?, para el consumo de la isla, pero también para otros sectores de la región de los lagos. Esta tala ilegal que lleva consigo un comercio ilegal de leña, también leña húmeda, que finalmente termina contaminando el aire de las principales ciudades de la región de los lagos.
Por otra parte, la pérdida de bosque nativo determina la escasez hídrica. Ya mi colega del Instituto de Ecología y Biodiversidad va a entregar más detalles al respecto, cómo se relaciona la escasez hídrica con la pérdida de bosque nativo. Y eso lleva a una serie de localidades sin abastecimiento de agua potable, situaciones críticas que ha llevado a emergencia, incluso hídrica, en el año 2015 para las islas de Chiloé. Y últimamente estamos con un serio problema en la isla que tiene que ver con los residuos sólidos domiciliarios, ya que para la provincia de Chiloé todos los vertederos que existen eran ilegales. En abril de este año se cerró el vertedero de la comuna de Ancud y hasta la fecha no tenemos un plan que permita abordar esta problemática de manera sistemática a nivel provincial. Bueno, de estos temas nos vamos a referir y principalmente el tema de los residuos sólidos domiciliarios, que hasta el momento las políticas públicas que se están llevando a cabo a nuestro juicio están intensificando la problemática ambiental en torno a la escasez hídrica, también está relacionado con la pérdida de bosque nativo y también con los residuos sólidos que llegan a las playas de Chiloé en cuanto a cómo nos hacemos cargo de todos esos residuos que vienen de la acuicultura, siendo que no tenemos lugares de disposición final de residuos en la isla de Chiloé. Bueno, nosotros como institución, ¿no es cierto?, y como científicos trabajamos con un enfoque que se llama el enfoque de ecosistemas. Este enfoque trabaja a distintas escalas espaciales. La primera, y que nos interesa a todos en un escenario de cambio climático, tiene que ver con la escala planetaria, donde nosotros consideramos al planeta como un ecosistema donde habitan, ¿no es cierto?, los seres vivos y están en estrecha relación con todos los componentes abióticos. Y bueno, en este caso, nuestra primera escala, ¿no es cierto?, es la Tierra, pero luego nosotros podemos hacer un zoom a distintas partes del planeta, y en particular a la escala de cuenca, que es la que principalmente nos interesa, ya que en un escenario de cambio climático y escasez hídrica para la isla de Chiloé, cualquier manejo que se haga en la cuenca, en alguna sección de la cuenca, va a repercutir finalmente en la cantidad y calidad de agua que salga a través de esa cuenca. Y si bien nosotros estamos enfocados en el territorio, ¿no es cierto?, todo lo que ocurre en ese territorio y finalmente lo que drena esas aguas van a dar también al mar, ¿no es cierto?, el maritorio que está en la isla de Chiloé en estrecha relación con el territorio. Y esa visión sistémica, donde nosotros analizamos lo que ocurre en el territorio y tiene efectos directos en el maritorio, es lo que nosotros quisiéramos como aportar en el sentido de cualquier legislación o política pública que se desarrolle en la isla de Chiloé debiera tener esta conexión o esta relación sistémica, no tratar los ambientes de manera independiente, sino que entender las relaciones que hay entre los dos sistemas. Bueno, las particularidades de Chiloé, que delimito en esta diapositiva, hacen que la isla de Chiloé sea un territorio muy vulnerable. En primer lugar, el archipiélago está delimitado por islas, o sea, son sistemas discretos, ¿no es cierto? No tenemos un territorio infinito para desarrollar todas nuestras actividades productivas ni para el crecimiento poblacional, similar a lo que ocurre en la isla de Pascua. En este caso es una isla más grande, pero tenemos los mismos problemas que en la isla de Pascua. Entonces tenemos un territorio finito. Por otra parte, tenemos un maritorio, no se ve muy bien en la imagen, pero nosotros tenemos un mar abierto, ¿no es cierto?, hacia el Océano Pacífico, y también tenemos un mar interior, que se da acá en el Canal de Chacao, ¿no es cierto?, esta zona está el seno de Reloncaví, y todo este mar interior es un sistema que está definido finalmente por lo que ocurre también en la tierra, en las cuencas, en el uso que se le da a las cuencas. Acá todos los sedimentos van hacia el mar. También en el continente todos estos sedimentos van hacia el mar. Entonces, este sistema es un sistema más bien cerrado que debiera tratarse con especial cuidado, ¿no es cierto?, dado la vulnerabilidad que presenta. Bueno, por otra parte, como isla, ¿no es cierto?, estamos desconectados del continente y no tenemos aguas de deshielo desde la cordillera de los Andes. Por lo tanto, el agua que se almacena en la isla tiene que ver con los ecosistemas como el bosque nativo y los humedales. Por lo tanto, tiene una gran fragilidad el hecho de perder estos ecosistemas para el abastecimiento de agua.
Por otra parte, tenemos una geología y suelo bastante especiales, porque los suelos que se formaron después de las glaciaciones, ¿no es cierto?, genera que se genera la parte superior una capa de suelo que finalmente está aislada del subsuelo. Y en esa capa superior está el bosque nativo y los humedales que almacenan el agua. Y ahí hay una capa de fierrillo que, si uno rompe ese fierrillo, ¿no es cierto?, todo el agua que almacena arriba empieza a drenar hacia el subsuelo, en donde hay principalmente grava y arenas. Entonces se dispersa toda esa agua, sobre todo en la zona este de la isla de Chiloé, que también Cristian va a dar más antecedentes sobre aquello. Bueno, en términos más culturales, nosotros somos la puerta de entrada a la Patagonia. Desde aquí definimos nosotros la Patagonia hacia el sur. Por lo tanto, nosotros, todo lo que ocurra en este lugar, en el fondo, está como dando paso, es el inicio, ¿no es cierto?, desde la colonización de la zona más austral de nuestro país, hasta todos los impactos ambientales que van avanzando desde este sector hacia el sur. Bueno, nosotros también somos parte de CIPAM, ¿no es cierto? Estamos catalogados como un sitio de importancia mundial por nuestra agricultura particular, una clasificación que entrega la FAO, ¿no es cierto?, como sitios únicos del patrimonio agrícola mundial. Y por otra parte también somos patrimonio de la humanidad definido por la UNESCO, dado el patrimonio de las iglesias de Chiloé. Bueno, esto determina que este año Chiloé pasa a ser una zona de interés turístico, que es uno de los principales destinos más visitados de Chile, por lo tanto también a su vez tenemos un impacto grande en turistas, sobre todo en la temporada estival. Entonces todos nuestros impactos ambientales se acrecentan con este incremento del turismo. Por otra parte, nosotros desarrollamos ciencia de frontera en la Estación Biológica Senda Darwin, que es un sitio adscrito a la red internacional de sitios de estudios socioecológicos de largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos monitoreando el cambio climático y junto con ello estamos comparando nuestros datos con todos los sitios que existen en el planeta, y con ello vamos evaluando de qué forma los ecosistemas responden al cambio climático, y por ende nosotros somos un punto que estamos informando a la política pública también a nivel internacional. Bueno, acá solamente para mostrar, no se ve muy bien, pero acá hay una delimitación de las cuencas del sector noreste de la isla de Chiloé, donde drenan hacia el canal de Chacao y también hacia el mar interior. Entonces, todo lo que ocurre en este territorio está también teniendo implicancias en el mar interior de Chiloé. Ahora, nosotros como Fundación Senda Darwin estamos participando en una mesa técnica de cambio climático que está promovida por el Ministerio del Medio Ambiente a través de un fondo verde, ¿no es cierto?, que se está desarrollando el Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Ahí nosotros participamos como el sector privado, ONG, dentro de este grupo donde existen instituciones públicas, la academia, otras instituciones de servicios públicos, ¿no es cierto? Y la idea de esta mesa es generar un diagnóstico en torno a los principales impactos ambientales y con ello evaluar también la vulnerabilidad para enfrentar, ¿no es cierto?, el cambio climático. Ahora, dentro de esta mesa hay distintos sectores, ¿no es cierto? Y uno de los sectores es de la pesca y acuicultura, donde el diagnóstico que hemos realizado los distintos servicios públicos y la academia, ¿no es cierto?, identifica como el principal impacto ambiental el aumento de los eventos de floraciones de algas nocivas, las conocidas FAM, que durante el año 2016 dio, ¿no es cierto?, toda esta problemática ambiental que se generó en la isla de Chiloé por la marea roja, conocido también como el Mayo Chilote, porque los pescadores, ¿no es cierto?, cerraron la isla y ocurrió ahí un evento, ¿no es cierto?, que, bueno, conocido en la prensa y por todos nosotros, ¿no es cierto? Bueno, entonces, este diagnóstico que lo saco directamente del grupo de estudio, ¿no es cierto?, tal cual como se presentó en la última sesión, vemos que con un aumento de la temperatura debido al cambio climático vamos a tener aumento de estos episodios de floraciones de algas nocivas, lo que puede ocasionar aumento en la mortalidad de los peces, de la misma acuicultura. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el principal riesgo? Que este aumento en la mortalidad genera el colapso de los sistemas de tratamiento y disposición final de los residuos. ¿Ya? Actualmente en Chiloé no existen sitios de disposición final industrial. Eso porque los que habían, todos fueron cerrados porque no cumplían con la normativa ambiental vigente y la normativa sanitaria. Entonces, por un lado, esta disposición final de residuos, bueno, si bien es un sector privado que se tiene que hacer cargo, ¿no es cierto?, los privados que generan estos residuos, también el sector industrial genera
debe generar, ¿no es cierto?, este lugar de disposición de manera privada. Estos impactos finalmente, cuando están colapsados los vertederos industriales, ocurre que se llevó a usar los vertederos que eran domiciliarios, como es el caso de la comuna de Ancud. El vertedero municipal de la comuna de Ancud fue utilizado para llevar los salmones también, lo cual obviamente que disminuyó la vida útil del vertedero. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos riesgos, ¿no es cierto?, que finalmente nos hacen bastante vulnerables en cuanto a los residuos, ¿no es cierto?, por la mortalidad de los salmones, se ve acrecentado por la carencia de herramientas de manejo con enfoque ecosistémico. Actualmente la acuicultura se realiza en concesiones discretas donde se hace manejo pero a nivel discreto y no se relaciona todo el ecosistema o la capacidad de carga del ecosistema como de manera integral como para poder evaluar cuántas concesiones se pueden dar, por cuántos años, con qué rotación. Todo eso tiene que evaluarse en un contexto de planificación, así como se espera que se haga en el territorio, también debiera planificarse en el maritorio. Bueno, también hay una carencia de conocimiento en cuanto al fenómeno de las floraciones de algas nocivas. Tenemos que la evaluación de impacto ambiental de estos centros, ¿no es cierto?, carecen de una evaluación de impacto ambiental, no hay una planificación ante la mortalidad. Finalmente, también todo lo que tiene que ver con la fiscalización y el manejo de estas industrias, ¿no es cierto?, falta de actualización de las regulaciones con un enfoque ecosistémico, carencia de valoración de los residuos industriales, porque muchas veces estos residuos industriales también pueden ser valorados para producir alguna energías, por ejemplo. Por otra parte, también tenemos una falta de capacitación a profesionales de industrias en impactos ecosistémicos, o sea, capacitación tanto a los empresarios como por el lado de los profesionales que trabajan en la acuicultura. Bueno, acá les muestro una sección que se lo pueden encontrar en la Municipalidad de Ancud, en el portal de la Municipalidad de Ancud, donde ellos comentan sobre una publicación en el diario El Mostrador y acá dejan claramente explicitado, ¿no es cierto?, que este vertedero de la comuna de Ancud, que se cerró en abril de este año, es a su vez destino final de los decomisos realizados por la ARMADA u otro ente estatal. La situación del vertedero se agrava con el decomiso de productos del mar bajo marea roja y que fueron depositados en otrora vertedero municipal. O sea, aquí se constata desde el municipio, desde la Municipalidad de Ancud, que este vertedero, que era de uso domiciliario, recibió también estos decomisos que debieran haber sido vertidos en vertederos industriales que también estaban colapsados y que parte de ello fue vertido finalmente en el mar con las consecuencias que ya todos conocemos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Esta es una imagen que saqué de una página web de Subpesca, donde uno puede desplegar en un mapa todas las concesiones de acuicultura de salmones, solamente como para muestra un botón. Aquí en la isla de Chiloé, acá está Castro, y bueno, se ven pequeñitas, pero vemos la gran densidad que hay de concesiones de acuicultura para la salmonicultura. Aquí solo salmonicultura se muestra. Entonces, nosotros vemos esta concentración, se ven los efectos de la concentración de la salmonicultura en las playas, porque está todo con muchos residuos sólidos en las playas. En el fondo marino también hay residuos sólidos, también hay sedimentos. Bueno, y todo eso tiene que llegar a algún lado, a una disposición final de los residuos que en el fondo en la propuesta que se hace de ley, ¿no es cierto?, de modificación a la ley, se plantea limpiar, ¿no es cierto?, los fondos marinos de estos residuos sólidos y también los sedimentos, pero también no se evalúa dónde se va a llevar todo eso. Entonces, en ese sentido, nosotros nos preocupa que se instale este concepto de visión sistémica de que los problemas ambientales no están discretizados, no son independientes unos con otros. La acuicultura sí tiene que ver con el manejo que se haga en el territorio, la acuicultura sí tiene que ver con los residuos sólidos, que en este caso son industriales, ¿no es cierto?, pero todos los impactos que esto genera se deben ver de una manera sistémica, analizarlos en su conjunto y analizar también la pertinencia territorial de la legislación que se está desarrollando.
Entonces, en resumen, como propuestas, tenemos primero la visión ecosistémica para la planificación del maritorio, que no vemos en ninguna parte el concepto de planificación del maritorio de manera integral. Después, la pertinencia territorial basada en diagnósticos locales. Yo lo que les mostré fue un diagnóstico local realizado en una mesa técnica de cambio climático, y a partir de esos diagnósticos locales donde debiera emerger entonces la legislación para poder abordar estas problemáticas ambientales. Luego, incorporar estimaciones de la capacidad de carga de los ecosistemas para la acuicultura, porque si bien uno puede decir, está bien 1 año, 2 años, 5 años las concesiones, pero si no lo vemos de una manera sistémica, finalmente vamos a estar dando palos de ciego, porque vamos a llegar nuevamente al mismo problema de la alta densidad de concesiones dentro de un maritorio. Por otra parte, también es urgente, y esto los servicios públicos, Cernapesca, Subpesca, todos están conscientes de que necesitamos un manejo adaptativo a escala de ecosistemas. O sea, el tema de manejar con una visión ecosistémica y también ir adaptando este manejo en el tiempo es clave para poder abordar la acuicultura. Luego también capacitación a empresarios y operarios es clave, y por otra parte educación ambiental a los ciudadanos en todos los ámbitos que he mencionado anteriormente. Bueno, entonces para finalizar, quería recordarles, y de hecho los documentos que revisé con respecto a esta propuesta de ley, se ha mencionado ya que el año 2016, específicamente el 13 de octubre del año 2016, septiembre, las organizaciones de Chiloé y Fundación, de hecho personalmente estuve en la comisión de Senado de esa sesión, donde se trató el tema de la marea roja, en particular presentó la Universidad de los Lagos y también Greenpeace, todos los estudios que ellos habían hecho con respecto a las causas de esta marea roja. En ese momento, el senador Alejandro Navarro, que presidía en ese entonces la comisión, propuso sesionar a la isla de Chiloé. Sin embargo, hasta la fecha no se concreta esta visita de la Comisión de Medio Ambiente, y nosotros proponemos retomar esta idea de sesionar a la isla para abordar estas problemáticas ambientales. Nosotros como Fundación Senda Darwin obviamente que garantizamos y damos todas las facilidades y nos ponemos a su disposición para poder organizar esta actividad, donde podríamos invitar a distintos expertos en la materia, de hecho Doris Soto, José Luis Iriarte, que son de la Universidad Austral en Puerto Montt. Ellos son los especialistas de este tema. Sin duda tienen que intentar traerlos a que les cuenten en más detalle sobre su apreciación con respecto a las propuestas legislativas de la Comisión. Y también a los diferentes actores sociales involucrados, porque las problemáticas ambientales de la región de los lagos tiene que ver bastante con también la tranquilidad, ¿no es cierto?, que se vive en la isla de Chiloé. En la isla de Chiloé tenemos problemas graves, hay un sentido de urgencia que necesitamos abordarlo, y por lo tanto ese sentido de urgencia lo tienen los habitantes locales, hay una angustia local y que necesitamos que se aborde a tiempo. Y por lo mismo, esta Comisión de Medio Ambiente tiene un rol fundamental, no solo en la isla de Chiloé, yo creo que en todo Chile, con un escenario de cambio climático, cada vez se va a hacer más fundamental lo que ocurra en esta mesa, lo que se decida en esta mesa, las propuestas legislativas que se propongan en esta mesa. Así que, bueno, nosotros estamos disponibles para apoyarlos, ayudar en guiar bien esa legislación para que sea útil para adaptarnos al cambio climático. Agradecemos muchísimo la presentación de Mariela. Ofrezco la palabra entonces, siguiente persona que va a intervenir. Las consultas las hacemos después. Senador Quintero, usted que representa, por supuesto, a la región, con mucho gusto, con mayor razón, digamos, para que pueda hacer las observaciones o consultas, lo que desee. Ver pantalla view, pantalla completa. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, lamentar la ausencia del resto de los senadores que forman parte de esta comisión. Mi nombre es Cristian Frene, yo soy investigador asociado del Instituto de Ecología y Biodiversidad y además director ejecutivo de la red de sitios de estudios socioecológicos de largo plazo. ¿Podría por favor cancelar el... Gracias. Mejor no.
Bueno, para iniciar mi presentación, que busca relacionar estos problemas socioambientales que introdujo Mariela en su presentación, voy a hacer un breve repaso de algo que nos enseñan a todos en el colegio, ¿cierto? Pero que es importante llevarlo a la escala local. El ciclo local del agua. Todos sabemos que hay un ciclo global, ¿cierto?, de circulación del agua a través del planeta. Sin embargo, es importante que fijemos la atención en lo que ocurre a escala local. Este gráfico, que tiene bastantes componentes, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. Lo primero es que toda fuente de agua que llega a un territorio depende de las precipitaciones, que pueden ser en forma de nieve o de agua. En el caso de Chiloé, nosotros no tenemos este componente, sino que dependemos exclusivamente de la pluviosidad, de las aguas, ¿cierto? Dado que no, las montañas, digamos, que existen en la cordillera de Piuchué, no logra albergar nieve, ¿cierto?, durante el año. Bueno, una vez que el agua de las precipitaciones toca la superficie del suelo, puede tomar distintos caminos. Uno de ellos es que escurra superficialmente por la superficie del suelo y llegue finalmente hasta un cauce o un río, ¿cierto?, a algún sistema hídrico. Otro camino que puede tomar el agua es que infiltre, es decir, que penetre en las capas del suelo, ¿cierto?, y que se mueva subsuperficialmente a través de los espacios porosos que tiene el suelo, lentamente, ¿cierto?, y finalmente también desemboque en un cauce o un río. Finalmente, un tercer proceso hidrológico que puede ocurrir es que el agua percole, es decir, que una vez que infiltró, siga su camino en forma vertical, ¿cierto?, descendiendo a través de la fuerza de gravedad, y percole hasta las aguas subterráneas, donde se produce un flujo de escorrentía subterránea que, de igual manera, llega finalmente a un cauce, a un río. Cualquiera de estos tres caminos que tome el agua finalmente van a llegar al mar y el ciclo comienza de nuevo. ¿Sí? Eso es para entenderlo. ¿Y por qué? ¿Por qué me interesa que lo entendamos? Porque lo que nosotros queremos para poder conservar el agua dentro de una cuenca, en un territorio, es que idealmente la mayor cantidad del agua infiltre y la menor cantidad escurra superficialmente. Porque si escurre superficialmente, rápidamente llega a los ríos y al mar, ¿ya? Y no se queda en el territorio. Por lo tanto, perdemos la capacidad de almacenar agua. ¿Cómo se relaciona esto con los bosques? Ahí sí. Bueno, el bosque cumple un rol fundamental en la regulación del agua y en la acumulación, en el almacenamiento de agua. Esto porque el bosque es capaz de captar y almacenar el agua de las lluvias en los suelos. Un estudio que publicamos recientemente junto al doctor Juan Armesto, que hoy día lamentablemente no pudo acompañarnos, indica que mientras más antiguo es el bosque, mayor es su capacidad de almacenar agua y regular los ciclos hídricos. Es decir, si tenemos un bosque joven, este no va a tener la misma capacidad de almacenar agua que lo tiene un bosque antiguo, un bosque que puede ser milenario en el caso de los bosques chilotes. En esta secuencia de tiempo, que data de miles de años, podemos observar una serie de secuencias, o lo que conocemos en la teoría ecológica como sucesión forestal. Después de la actividad glaciar que ocurrió en la isla y que terminó hace aproximadamente 15.000 años atrás, lentamente el suelo desnudo, compuesto principalmente por roca, por gravas, por arena, fue colonizado por distintas especies, principalmente de musgos, bacterias, hongos, etcétera, que lentamente van resquebrajando o meteorizando, ¿cierto?, esta roca, partiéndola básicamente en palabras sencillas, y permiten que nueva vegetación, después de cientos de años, se pueda instalar, tales como hierbas, arbustos, etcétera. Una vez transcurrido este espacio, empieza una fina interacción entre el clima, la vegetación y el suelo que permite la formación del suelo. Pasados cientos e incluso miles de años en el caso de Chiloé, ya podemos ver el desarrollo de un suelo donde tiene una depositación de cenizas volcánicas, producto de la actividad volcánica posterior a las glaciaciones, y una capa que está en la parte superior de tipo orgánica, ¿sí?, que está constituida por los restos vegetales. Si seguimos avanzando en la sucesión por cientos o miles de años más, podemos llegar a la formación de estos bosques antiguos, que son los verdaderos almacenes naturales de agua. Ellos son los que permiten captar el agua lluvia, detener la velocidad, la energía cinética que trae la lluvia, ¿cierto?, y darle tiempo al suelo para que el agua infiltre, de acuerdo a lo que les mostraba del ciclo local del agua. Por lo tanto, este espacio es el reservorio natural, el suelo es el reservorio natural de agua. Por lo tanto, si nosotros alteramos el bosque, por ejemplo a través de incendios, no solo vamos a quemar la vegetación que está en la parte aérea, sino también vamos a quemar esta rica capa orgánica que es la que almacena el agua. Por lo tanto, si destruimos o degradamos el bosque, con ello también destruimos o degradamos la capacidad de almacenar agua en el archipiélago de Chiloé. El problema
es que esa degradación, lo que costó miles de años a la naturaleza en realizar, los seres humanos podemos en unas pocas décadas volverlo atrás, ¿sí? Podemos hacer que este sistema se haga menos eficiente en la captación y el almacenamiento del agua. Datos científicos publicados, ¿cierto?, en el siglo, ya en este siglo, digamos, nos indican que tenemos una pérdida alarmante de bosque nativo que se correlaciona, como acabo de explicar, con la escasez hídrica. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Concepción indican que para 1985 un poquito más de la mitad del paisaje chilote estaba dominado por bosques antiguos. La mala noticia es que para el año 2007 esta superficie disminuyó drásticamente y hoy día solo queda un 21% de bosques antiguos entre la parte norte de la isla y la parte sur de la provincia de Yanquihue. Entonces podemos observar en esta secuencia de imágenes, en el color oscuro es el bosque nativo y en colores blancos otro uso, tales como matorrales, praderas, ganaderas, etc. Entonces podemos ver claramente cómo el color blanco se va intensificando hasta llegar al año 2007, donde, como les mencionaba, tenemos solo un 21% de bosques antiguos remanentes respecto al original. Por otro lado, el estudio realizado por la CONAF y la UACH, que se denomina el catastro de la vegetación de los recursos de la vegetación nativa, nos indica que entre el año 1998 y el año 2013 se perdieron más de 10.000 hectáreas de bosque nativo y que los monocultivos forestales, de eucalipto principalmente, aumentaron de 600 hectáreas a más de 5.000. Eso nos preocupa de manera importante y nosotros hemos trabajado para poder detener esta pérdida de bosque nativo que es realmente alarmante. Si lo vemos como una tasa de deforestación anual, podemos ver que en la provincia de Chiloé anualmente se eliminan 685 hectáreas, que para ponerlo en un término que cualquier persona lo pueda entender, equivale a más de 1.370 canchas de fútbol cada año. ¿Sí? Para que nos hagamos una idea de la superficie. Sí, por favor. Obviamente esto está solo referido al archipiélago de Chiloé. Sí, provincia de Chiloé. ¿Existe esta información a nivel nacional de estos investigadores o solo se limitaron a la... Sí, los investigadores de la Universidad de Concepción han hecho una serie de estudios también en la región de Talca, en la región del Biobío. Pero el catastro de bosque nativo está regionalmente. Por lo tanto, tenemos información de actualización del catastro para cada una de las regiones de Chile. Así es. Sí. ¿Me permite...? Hacer llegar, de acuerdo a la información, o le pedimos a la Secretaría que por favor tenga acceso al catastro y nos va interesando de acuerdo a las regiones de cada uno de los senadores que lamentablemente hoy día, como ya se explicó, no pudieron estar. Senador, antes que siga una breve interrupción, después por supuesto con mucho gusto. Sí, no, yo estoy absolutamente en concordancia con lo que se expuso doña Mariela y lo que está exponiendo. Y es una verdad, pero del porte de una casa. La deforestación de bosque nativo ha sido no solamente en Chiloé. Chiloé es mucho más fuerte, más notorio, por lo que ustedes acaban de decir que no hay nieve. La pluviometría hoy día no es la misma de hace 20, 25, 30 años atrás. No es la misma. Y ¿cómo se llama? El incentivo que se le dio a la bonificación al bosque exótico, a los famosos eucaliptos, han provocado un daño tremendo en todo el sur de nuestro país. Tremendo. Así es. Y eso es una realidad. Así que las miles de hectáreas de bosque nativo han desaparecido y si no se le había ocurrido al presidente dar vuelta de nuevo para seguir bonificando, hagamos un esfuerzo y bonifiquemos el bosque nativo y vamos a recuperar mucho. Estamos muy de acuerdo, senador Quintero. Muchos de nosotros no estamos porque se siga renovando el 701, que ha significado esa bonificación. Creemos que nos ha hecho mucho daño. Efectivamente, el monocultivo, fundamentalmente eucalipto, ha sido extremadamente dañino. E incluso en el caso de la región de de Valparaíso, pero ya no va a ser con el tema del cambio climático y la sequía que estamos teniendo, los peligros de incendio van a ser cada vez mayores. Y lamentablemente son árboles que se prestan para potenciar cualquier incendio. Entonces nosotros estamos realmente preocupados porque creemos que con las temperaturas que se están más o menos proyectando y simulando para lo que viene, siendo el año más seco en los últimos 70 años de que se tiene registro, pero además acumulado al ciclo de sequía, creemos que se va a volver bastante más dramático, por lo menos en el caso de Valparaíso, además con ese tipo de quebradas y situaciones gráficas se vuelve aún
peor. Adelante, don. Así es, bueno, solo acotar que la zona mediterránea, sin lugar a dudas, es la que hoy día tiene los mayores problemas en este contexto, pensando desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule. Sí, muy compleja la situación que ahí se vive. Respecto a lo que planteaba el senador Quintero, muy relevante el tema de las lluvias que usted indica. Nosotros hemos hecho un estudio de cómo han cambiado el patrón de lluvia. Si bien la cantidad de lluvias no ha variado de manera ostensible, lo que sí ha variado son las precipitaciones de verano. Y eso es muy preocupante. Si antes llovía entre el 35 y 40% del total de la lluvia caía en verano, hoy día no más del 20% cae. Y eso es realmente dramático, porque es ahí donde más se requiere agua para las actividades, ¿cierto?, productivas, etcétera. Así que es un muy buen punto el que plantea el senador. Bueno, esta pérdida que les mencionábamos de bosque nativo, ¿cierto? Aquí estamos enfocándonos en la parte norte, es decir, la comuna de Ancud. Tiene un correlato muy directo con las localidades rurales de la comuna de Ancud que se han quedado sin agua. Esta es una gráfica que generamos el año 2012-2013, donde 43 localidades de la zona rural de Ancud se quedaron sin agua y tuvieron que ser abastecidas por camiones de aljibe. El punto más alto en esta carencia de agua se vivió en el año 2015-2016, en esta temporada donde en febrero no cayó una sola gota de lluvia en el archipiélago, y 103 localidades tuvieron que ser, entregadas agua en camiones de aljibe. Este es un tema que además... ¿Localidades con camión aljibe? 43 en este año, y en el año 2015-2016, perdón, en la temporada invernal fueron 103 las localidades afectadas. Ese fue el máximo. Nosotros recién estamos recopilando los datos del año 2018, que lo solicitamos a la Municipalidad de Ancud, y está del orden de 65 localidades el año este verano que recién pasó. O sea, realmente es un problema alarmante y que se sigue aumentando. Y un dato también para entender que en la provincia de Chiloé, 8 de los 10 municipios están con los mismos problemas de abastecimiento de agua en camiones de aljibe, con un costo enorme para el Estado y, por supuesto, estamos incumpliendo cuestiones básicas como lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, de lo que es las necesidades básicas de agua para la vida digna. Ahora quisiera concentrarme para conectar los temas que introdujo Mariela de la importancia de este problema de la degradación de bosque. Vamos a sumar la escasez hídrica y además de eso el tema del vertedero municipal que como no tiene solución se ha llegado a una solución de emergencia, ya lo adelantó Mariela, que es instalar un vertedero en un predio fiscal llamado Fundo Los Millanes, que está ubicado en la cuenca del río Huicha. Entonces, primero que nada, para que todos entendamos el concepto de cuenca, tengo esta gráfica, ¿cierto?, una publicación bastante reciente que se realizó, donde podemos ver, ¿cierto?, que tenemos un cerro, como los que encontramos en la isla de Chiloé, y vemos que la delimitación de una cuenca es una unidad espacialmente explícita, ¿cierto?, que es delimitada por las altas cumbres, donde todas las aguas que caen por el efecto de la lluvia, ¿cierto?, confluyen hacia un punto común, un estero, una vertiente, y finalmente, ¿cierto?, se conectan con otro sistema. Entonces tenemos que en general hay sistemas de cuencas, ¿cierto?, pequeñas cuencas que están una vecina a la otra y que van llevando sus aguas, ¿cierto?, o tributando sus aguas hacia puntos comunes que son los ríos, ¿cierto?, que vemos fluir por todo el territorio. El hecho de que estos ríos no se sequen en verano responde justamente a lo que estamos haciendo en el suelo. Si nosotros tenemos suelos bien conservados, bosques bien conservados, entonces estos ríos van a mantener su caudal cuando no tengamos lluvias. Pero si nosotros destruimos o eliminamos el bosque nativo, lo que va a ocurrir es que estos flujos de agua se van a ver disminuidos, particularmente en verano, como ya mencionábamos. Entonces, hecha la aclaración o, digamos, descrito lo que es una cuenca, me voy a remitir ahora específicamente a la cuenca del río Huicha, una cuenca de 8.000 hectáreas. Aquí está en la ciudad de Ancud, para que nos ubiquemos, ¿cierto? Estamos en la parte noreste de la isla de Chiloé. Esta cuenca, que está delimitada en líneas verdes, tiene una red hídrica muy profusa, ¿cierto?, que pueden ver en líneas azules. Es una cuenca que, como les decía, tiene 8.000 hectáreas, que es bastante plana debido a la topografía del terreno. Aquí podemos observar una gráfica donde vemos la parte alta en colores oscuros y la parte baja en colores amarillos, y aquí su desembocadura al mar, justamente a la bahía de Ancud, como lo mencionaba Mariela previamente. Entonces, lo que tenemos que entender de una cuenca que funciona como un ecosistema, ¿cierto?, como un sistema integrado, es que todo lo que hacemos en la parte alta de la cuenca va a tener un efecto aguas abajo.
¿sí? Si nosotros contaminamos, eliminamos bosque en esta zona, vamos a generar un problema de contaminación, de disminución de agua, etcétera, aguas abajo, con los efectos que eso tiene para las personas que habitan ahí y también para la flora y fauna, ¿cierto?, que vive y habita en estos terrenos. Nosotros hicimos un análisis especial con la ayuda del colega Yuri Ugarte, colaborador de la Fundación Senda Darwin, donde analizamos el cambio de uso de suelo en la cuenca del río Huicha y vemos que actualmente se ha perdido más del 50% del bosque original que había en esta cuenca. Esta cuenca, debo decirlo, es la más importante en términos de superficie en el sector noreste de la isla de Chiloé. Por lo tanto, es una cuenca de alta importancia y que provee de agua a muchos habitantes en esta zona. En este polígono rojo, ustedes pueden observar el Fundo Los Millanes. El Fundo Los Millanes es un predio fiscal de aproximadamente 120 hectáreas que hoy día está bajo la tuición del Ministerio de Bienes Nacionales y ha sido concesionado por un periodo de 6 meses al municipio de Ancud para que realice los estudios con el fin de instalar un vertedero municipal o relleno sanitario, como se ha llamado, ¿cierto?, donde se van a depositar los residuos sólidos domiciliarios de toda la comuna de Ancud. Como ya les mencioné, estamos hablando de la parte alta de la cuenca del río Huicha. Por lo tanto, a continuación voy a mostrar una serie de elementos que generan un alto riesgo y nos vamos a dar cuenta de la vulnerabilidad de esta cuenca a la instalación de un vertedero o un relleno sanitario, como se le denomina desde el municipio. Lamentablemente la imagen no ayuda mucho, pero simplemente mantener ese polígono, ahora lo podemos ver aquí, ¿cierto? Son las 120 hectáreas que comprende este predio. Las zonas verdes corresponden a bosque nativo y estas zonas un poquito más claras corresponden a praderas, praderas y matorrales que están originalmente en el año 2005. Nosotros podemos, a través de un estudio de imágenes satelitales, pudimos detectar un cambio drástico en el uso del suelo. Esta es una fotografía del año 2017, es decir, en 12 años pasamos de esta situación, donde había principalmente una cobertura de bosque nativo, a una situación donde tenemos una destrucción, una eliminación del bosque nativo que es muy evidente, ¿cierto? Y ahí también se puede ver casas, habitación de personas que están ocupando ilegalmente el Fundo Los Millanes, que como dije pertenece a todos los chilenos. Esta degradación del bosque nativo y eliminación hasta el momento no ha sido detenida por los servicios públicos que corresponden. Me estoy refiriendo específicamente a la Corporación Nacional Forestal. En este mismo predio, entonces, hoy día, donde ya tenemos un problema, ¿cierto?, de destrucción del bosque nativo, se pretende instalar, ahí donde se ve esa estrella roja, ¿cierto?, es donde se pretende instalar el relleno sanitario municipal. ¿Ya? Y nosotros, a través de un estudio que realizamos con los integrantes o habitantes de este territorio de la cuenca del Huicha y con el colega Yuri Ugarte, pudimos detectar más de 25 afloramientos de agua, que son estos puntitos rojos que ustedes pueden ver, ahí de nuevo está el límite del predio, 25 afloramientos de agua que dan origen a pequeñas vertientes y luego esteros que tributan hacia el río Huicha. Por lo tanto, estamos hablando de una zona de alta fragilidad, donde están naciendo las aguas del río Huicha y ahí es justamente donde se quiere instalar un relleno sanitario. Esto, sin lugar a dudas, contradice la legislación actual, ya que el decreto 189, que aprueba el reglamento sobre condiciones de instalación de los rellenos sanitarios, en su artículo 10 menciona que no se podrán emplazar rellenos sanitarios en lugares donde existen captaciones de agua o cursos de agua a más de 60 metros, digamos que existan cursos de agua a más de 60 metros. En el artículo 11, además, se dice que no podrán emplazarse rellenos sanitarios en suelos saturados, tales como aquellos en los que existen afloramientos de agua. O sea, claramente aquí se está vulnerando la legislación vigente. Por otra parte, hemos detectado a través de un estudio que el mismo gobierno regional con el Servicio Nacional de Geología y Minería realizó en el año 2008, donde se identifican los distintos tipos de acuíferos, es decir, las aguas subterráneas que existen en la zona, donde podemos ver en estos colores azules, ¿cierto?, que la zona este de la isla de Chiloé, ahí vemos la península de la Cuy, ahí está ubicada la ciudad de Ancud, toda la zona este de la isla grande de Chiloé tiene acuíferos que son catalogados de tipo A y B, que son clasificados como de vulnerabilidad alta o media. En este tipo de acuíferos
no se recomienda la instalación de vertederos de residuos sólidos, cementerios, tanques de almacenamiento de combustibles, infiltración de residuos líquidos, entre otros. Por lo tanto, información que conocemos hace más de 10 años, que el mismo Estado ha generado, nos indican que este no es un lugar adecuado para instalar un relleno sanitario. Además, es importante señalar que este tipo de acuíferos son de tipo de acuíferos libres, acuíferos donde el agua subterránea se mueve libremente por las arenas y las gravas que están en el subsuelo, entre 20 y 70 metros de profundidad. Si llega a haber un evento de contaminación en la zona que yo les acabo de mencionar, ¿cierto? En el Fundo Los Millanes, donde se quiere instalar este relleno sanitario, podemos tener un impacto a toda la zona noreste, debido a que las aguas subterráneas están conectadas, ¿sí?, en profundidad, entre 20 y 70 metros de profundidad. Por lo tanto, un evento de contaminación en profundidad generaría una contaminación a toda la zona noreste de la isla. Y por otra parte, sabemos que por la alta pluviosidad, particularmente en invierno, que tiene la provincia de Chiloé, también se puede generar problemas de contaminación debido a que se saturan de agua los vertederos. Esto ya ocurrió durante este invierno en el vertedero La Laja, ubicado en Puerto Varas, muy cercano acá. Por lo tanto, no es algo que nosotros digamos que no puede ocurrir, sino que muy por el contrario, ya está ocurriendo. Y esto se debe al cambio del patrón en las lluvias que mencionaba el senador, ¿cierto?, que llueve mucho más intenso en el invierno. Por lo tanto, tenemos un sitio altamente frágil, altamente vulnerable y que está siendo seleccionado con un puro criterio económico, que es que el predio es fiscal, por lo tanto es costo cero para el municipio, y por otro lado que está bastante cerca, aproximadamente a 20 kilómetros desde la ciudad de Ancud, desde donde se originan los residuos. No hay ningún otro criterio que se haya tomado en cuenta hasta el momento por el gobierno regional y el municipio de Ancud. Si esto llega a ocurrir, si estos eventos de contaminación, en el caso que se instalara el relleno sanitario, esperamos que esto no sea, se podrían ver afectados 5 comités de agua potable rural, 18 juntas de vecinos, 20 comunidades indígenas y escuelas rurales que están ubicadas en el entorno de la cuenca del río Huicha. Además, bueno, de la estación biológica que ya Mariela mencionó, la importancia que tiene a nivel regional y también mundial. Perdón. Finalmente, a modo de conclusión, podemos decir que la construcción de un relleno sanitario en el Fundo de los Millanes podría contaminar las aguas superficiales, por lo que ya dije, eventos, ¿cierto?, de saturación de las aguas, de saturación del relleno, que podría verter sus contaminantes, principalmente lixiviados, organoclorados, microplástico, entre otros contaminantes altamente dañinos para la salud humana y la salud de todo el ecosistema. Por otra parte, la construcción de este relleno sanitario también tiene un riesgo altísimo debido a la vulnerabilidad de los acuíferos de contaminar las aguas subterráneas, debido a que no existe ningún relleno sanitario en el mundo que no infiltre aguas en profundidad. Es un mito decir que una geomembrana puede aislar totalmente este tipo de contaminantes, y esto está demostrado ampliamente en Europa, por ejemplo. Y finalmente, dar cuenta de algo que mostramos gráficamente, que los bosques de la cuenca del río Huicha están siendo degradados y destruidos, así como en buena parte de la isla también, lo que pone en riesgo el abastecimiento de agua, madera y leña para toda la población. O sea, estamos hablando de bienes absolutamente básicos para la sobrevivencia de la población rural y urbana. Finalmente, quisiéramos solicitar a esta comisión, si es que ustedes así lo determinan, senadora y bueno, los otros miembros que lamentablemente no están presentes, quisiéramos solicitar que se oficie a la Ilustre Municipal de Ancud y al Gobierno Regional de los Lagos para que informen cuáles fueron los criterios y razones para instalar o para querer instalar un relleno sanitario en el Fundo de los Millanes, atendiendo el alto riesgo de contaminación que acabamos de mencionar. También solicitamos, si es que así ustedes creen que es conveniente, oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales para que explique las razones de por qué estamos en este estado de abandono de los predios fiscales, y que lamentablemente conocemos al menos 2 situaciones más, aparte del Fundo de los Millanes, que ocurren, uno de ellos en la región de Los Ríos, específicamente en la comuna de Valdivia, donde el predio Yancahue fue entregado en concesión de uso gratuito por 20 años a la Universidad Austral, y ya da cuenta, en más o menos 7 años de concesión, de 2 infracciones de parte de CONAF por corte ilegal de bosque. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estos predios o son abandonados o son entregados a ciertos entes que no se están haciendo responsables? Igual cosa hemos constatado en el predio Ranchillo, que está en la comuna de Yungay, en la región del Biobío, donde se entregó en concesión a la Universidad de Concepción, y también en 2 veces ha sido multado por la CONAF por corte ilegal de bosque. Lo más curioso de esto es que en ambos casos, Yancahue y Ranchillo, son las comunidades locales las que han denunciado. O sea, algo está pasando aquí, que estos sitios están siendo abandonados y entregados
entregados, ¿cierto?, a las manos de agentes que degradan y destruyen el bosque nativo. Finalmente, quisiéramos solicitar, si es posible, oficiar a la CONAF para que informe sobre su rol fiscalizador en la tala ilegal de bosque nativo en todo el archipiélago, porque este caso que mostramos de los Millanes es solo uno de cientos de casos que están ocurriendo hoy día en el archipiélago, y también, por cierto, cuáles son las medidas que está tomando la institucionalidad pública para restaurar los bosques destruidos o degradados. Muchas gracias. Bien, yo quiero agradecer la presentación que nos ha hecho don Cristian Frener y decirle que lamentablemente por falta de quórum no podemos nosotros en este momento tomar la decisión, que no tengo ninguna duda que habría sido unánime como comisión. Yo sé que el senador ha hecho por su parte algunos oficios, pero queda pendiente la próxima sesión, que obviamente la vamos a hacer el día de mañana, de la Comisión de Medio Ambiente en Valparaíso. Vamos a tomar en consideración estos oficios porque coincidimos plenamente, digamos. Antes de ofrecerle la palabra a don Juan Manuel Huentelicán, una sola consulta breve. ¿Había otras alternativas para el relleno? ¿Se ha estudiado el gobierno regional o a nivel del municipio? ¿Hay algún estudio que indique la posibilidad eventual de ubicarlo en otro lugar que no sea obviamente el Fondo de los Millanes? Bueno, yo quisiera destacar en primer lugar que el plan de ordenamiento territorial para la región de los lagos está en proceso y no está finalizado. Ya. Ese es el instrumento que debiera definir dónde se instalan los rellenos sanitarios en la región y en las provincias. Eso no está finalizado, por lo tanto no tenemos un instrumento que nos permita decir dónde. Ahora, como manifestó Cristian, se ha definido el criterio de el pello nos queda, es gratis en el fondo, y no hay ningún otro criterio, existiendo herramientas, porque nosotros hemos propuesto que se utilice la herramienta que se llama análisis multicriterio, donde se incorporan la información sobre la geología, la cobertura de bosque, la cercanía a ciudades, una serie de variables que se mapean y se integran, ¿no es cierto? Y ahí uno define en el territorio los lugares más aptos en donde se podría generar un menor impacto, porque impactos siempre van a haber, un menor impacto a la sociedad. Entonces, ese análisis no se ha realizado y es lo que se debiera hacer. Y por otra parte, estamos proponiendo una solución parche, que es instalar un relleno por 5 años, esperando la solución definitiva de un relleno provincial, y nosotros decimos, bueno, ¿por qué no se avanza en el relleno provincial de una vez? O sea, ¿por qué vamos a andar contaminando un lugar y otro lugar por toda la isla y no tenemos la solución definitiva? Entonces, bueno, eso es básicamente no hay plan B. Sí, gracias, Mariana. O sea, no tenemos un plan B y claramente no, aquí hay un criterio, como ustedes lo han expuesto con toda claridad, absolutamente economicista, la gratuidad, no pagamos nada y no tiene en consideración ninguna variable, como usted ha dicho, ni medioambiental, ni social, ni hídrica, por llamar así, etcétera, etcétera, etcétera. Senador Quintero, después le ofrecemos la palabra. Es exactamente lo que ha dicho Mariela, lo que sucede en Chiloé. Acá, desgraciadamente, por un plan economicista, se perdió la oportunidad de tener un relleno provincial y también por tosuez de un alcalde, digamos las cosas como son. Estaban los recursos con el convenio que teníamos con el Banco Alemán, qué sé yo, aprobado a fines de la década del 90, con el aval de la Cámara de Diputados. Y hoy día se está haciendo se está buscando una solución de parche que, por lo que se puso aquí, es más perjudicial de lo que está hoy día. Porque hay que considerar que hay 10 comunas. ¿Y esas comunas dónde van a llevar sus residuos domiciliarios? Nosotros le vamos a exigir a la empresa, ahora que se está modificando, tú hablaste de la acuicultura intensiva, yo diría la salmonicultura intensiva, porque acuicultura es muy amplio el término y nosotros tenemos que hacer una reconversión económica, digamos, sobre todo para los pequeños. No estoy hablando de grandes empresarios. La ley de la viticultura está dirigida a ellos, a los chicos, a los pequeños, a los recolectores, no a los grandes empresarios. Y eso lo saben los empresarios y están muy indignados. Pero es así la cosa. Y así tiene que ser, porque de las 1.680 concesiones que tiene la salmonicultura, ni siquiera emplean 600. ¿Qué pasa con la otra? La tienen como un depósito, como que es un ahorro en el banco, y eso también tenemos que irlo modificando. Y acá está. Hoy día. La Contraloría. Entonces, yo me quedo con lo que se ha expuesto acá y la verdad que le encuentro, pero toda la razón de lo que han expuesto, y vamos a oficiar. Y yo sé que es difícil viajar a Chiloé a la comisión, pero si van, yo iría también con la Comisión de Pesca.
Muy bien, vamos a Hacemos proponer que sea en unidad. conjunto, pero el acuerdo que hicimos el otro día en la comisión es que vamos a hacer todo lo posible por ir. Nosotros sabemos que ya a partir del 30 de septiembre comienza el estudio de la ley de presupuesto, Exactamente, entonces se complica más. se complica un poco, pero nos hemos propuesto, por último, cuando terminemos la ley de presupuesto, por último en enero, Exacto. ver la posibilidad, la factibilidad de viajar. Eso es la primera cosa, comunicarles a ustedes, tenemos el mayor interés y sabemos que hay un compromiso. Independientemente de ese compromiso, en aras a que hasta ahora no se había cumplido el presupuesto, el acuerdo de la visita, rápidamente contestamos la solicitud que nos hizo el doctor Juan Armesto de la posibilidad de recibirlo a ustedes como Senda Darwin y, por supuesto, Instituto de Ecología, para que nos explicaran y nos mostraran el diagnóstico que ustedes han hecho y compartimos. Como medida también hemos tratado de que vengan de las comunidades para poder escucharlo y ser escuchados, porque además esto queda grabado y queda obviamente en la historia cualquiera que sea la ley. Y finalmente decirle al senador Quintero que dentro del tema de la acuicultura que estamos modificando, la moción que presentamos, entre otras cosas, no solo se va a cortar el plazo, sino que a partir de un número de años, 2 años, si no hace ninguna actividad, se caduca. Porque nosotros consideramos que efectivamente es una especulación completamente innecesaria, se presta eso para hacer una, como dice el senador Quintero, especulación. Entonces yo pido la concesión, me quedo con ella, no la uso, pero la tengo ahí por si acaso a ver qué oferente tengo o qué gano, lucro, cuánto me van a pagar, etcétera, etcétera. Entonces también forma parte, no solo queremos elevar los estándares ambientales drásticamente, sino que además si se entrega una concesión o ha sido entregada una concesión, incluso queremos un nivel de retroactividad que nosotros sabemos que va a tener algún conflicto, ya sea anticipado probablemente constitucional, pero queremos ver la posibilidad de aplicar cierta retroactividad, pero además no vamos a permitir, esa es la idea por lo menos de la moción que hemos presentado, que se tenga indefinidamente este tipo de concesión y menos si no ha hecho ningún tipo de trabajo. Creemos que no puede ser. Y tenemos particular interés también en cuidar la situación de, Aysén, Magallanes, porque lo que ya se ha producido en los lagos quisiéramos que no se siguiera replicando y es muy triste ver que como incluso se ha leído en los diarios. No solo concesiones que están ahí en plena zona, Canal del Beagle, toda la zona más prístina, sino que además, como salió también profusamente en los medios, supimos que Nova Australia simplemente alteró los datos. Eso también nos conecta con otro tema que estamos viendo, esto para información de ustedes, en la Comisión de Medio Ambiente que tiene que ver con delito ambiental. Claro. Si se aprueba la moción, como nosotros estamos empujando, digamos, información falseada o obstáculo para visitas fiscalizadoras, va a tener graves consecuencias. O sea, para nosotros es un tema delictual. Entonces, también es una forma de usar los instrumentos para mejorar nuestra gestión ambiental y lograr que aquello que debe ser fiscalizado sea fiscalizado, pero que no es impensable, como ha ocurrido, aunque parezca increíble, que se llegue al extremo de falsear datos. Y eso se ha visto no en este caso, que fue en Nueva Australia, sino que en otros más que también hemos conocido. Y eso es tremendamente importante, entonces, si queremos avanzar en una institucionalidad que nosotros consideramos que todavía es bastante débil, medioambientalmente hablando, pero que tenemos que justamente irla madurando, irla avanzando y haciéndola más efectiva. Dicho todo esto y las explicaciones, vamos a pasarle la palabra entonces a don Juan Manuel Huentelicán, representante entonces de la Mesa Territorial Senda Chacao. Muchas gracias por recibirnos a los senadores. Efectivamente, mi nombre es Juan Manuel Huentelicán, coordinador de la Mesa Territorial Indígena Senda Chacao, que contempla 7 comunidades indígenas del territorio. Las que están pertenecientes al sector de San Antonio Güeldes son 3 de las 7 comunidades. El martes 21 de marzo del 2017, hace más de 10 años, o sea, el diario La Estrella, digamos, hace más de 10 años que las autoridades de la comuna de Ancud sabían que el vertedero de Huicha, localizado en la desembocadura del río Huicha, estaba llegando a su cierre definitivo y no se tomaron las acciones requeridas a tiempo en cuanto a estudios de dónde era el lugar más apto para construir un nuevo relleno sanitario para la provincia de Chiloé. Alcalde de la comuna de Ancud, intendente de
la región de los lagos quieren instalar un relleno sanitario transitorio en la localidad de San Antonio de Huelden, sin tomar las acciones de largo plazo para una solución definitiva provincial y poniendo en riesgo las fuentes de agua para el sector noreste de la isla de Chiloé. Ahora culpan a las comunidades indígenas de San Antonio de Huelden porque no hay una solución a la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Ancud, generando un clima de odio y discriminación en contra de las comunidades indígenas de ese sector. Se declara alerta sanitaria para la provincia de Chiloé en abril del 2019, ¿no es cierto? Copia del diario oficial. Estas son medidas extraordinarias para disponer de los residuos en lugares donde no ocasionen daño a la salud de la población. Nuestro objetivo es mostrar a los honorables senadores de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, en base a estudios científicos, de la instalación de un relleno sanitario en San Antonio de Huelden causaría daño a la salud de la población del territorio noreste de la comuna de Ancud. En reunión con autoridades de gobierno provincial, gobernador Fernando Borges, y regionales, CRM de Salud, CRM de Medio Ambiente, jefe de División de Planificación Región de los Lagos, realizada en el Teatro Municipal, el señor Carlos Gómez, alcalde de la comuna de Ancud, se compromete a viva voz frente a las comunidades de la cuenca del río Huicha que nunca más un vertedero en Huicha. Fotoregistro, ¿no es cierto?, que se produce en la ocasión con las comunidades indígenas. Las comunidades de San Antonio de Huelden se informan a través de un WhatsApp el día 23 de mayo del 2019 sobre las intenciones de instalar un relleno sanitario en San Antonio de Huelden. Ahí está la copia del WhatsApp. Dice, en mi calidad de presidente de la UNCO, cumplo con informar lo siguiente: el gobierno regional está proponiendo entregar un terreno de bienes nacionales a la municipalidad de Ancud, ubicado en el sector de San Antonio de Huelden, para instalar ahí un relleno sanitario exclusivo para Ancud. El martes a las 17 horas en las sedes deportiva del lugar, gobierno regional irá a explicar esta idea, que la comunidad local aledaña tome una decisión informada al respecto. Sea cualquiera decisión que tomen como UNCO, la apoyaremos. De acuerdo a lo informado por el señor intendente, para hacer efectiva la instalación del relleno se toman dos variables a considerar. Una, la parte técnica, que el estudio medioambiental del lugar sea compatible con el relleno, y dos, componentes sociales, es decir, que sea aceptado por la comunidad local y aledañas a esa instalación. Autoridades, intendente y alcalde no se presentan al primer encuentro que ellos habían convocado para el día 27 de mayo del 2019 en la Escuela Rural Senda Chacao, y dejan esperando, ¿no es cierto?, a la comunidad. Aproximadamente 100 personas asistieron a esa reunión. Se realizan las presentaciones de los invitados y se emite la primera declaración pública en rechazo a la construcción de un relleno sanitario en San Antonio de Huelden y en la cuenca del río Huicha. Comunidades organizadas convocan a reuniones informativas buscando asesorías técnicas, científicas y legal. Iniciamos un proceso de planificación territorial para la cuenca del río Huicha. Esa fue una segunda reunión. Entrega carta dirigida al alcalde de la comuna de Ancud, intendente de la región de los lagos, con rechazo a los rellenos sanitarios de San Antonio de Huelden el 5 de julio del 2019. Argumentos que hemos sostenido desde un inicio, declaración de los habitantes de la cuenca del río Huicha, son los acuerdos que se han tomado en reuniones. Uno, la vulnerabilidad de los acuíferos. Dos, agua para consumo humano y agricultura. Tres, escasez hídrica y río Huicha como única fuente de agua permanente para el noreste de Chiloé. Cuatro, existencia de una importante población en el territorio. Existencia de áreas de conservación de la naturaleza, importantes sitios de turismo sustentables, soy en este caso. 7, Fundo Los Millanes es territorio ancestral. 8, cualquier proyecto debe ser sometido al convenio 169 de la OIT. Las comunidades indígenas de la provincia de Chiloé apoyan a las comunidades de San Antonio de Huelden, lo cual el rechazo a la construcción de un relleno sanitario en territorio ancestral Fundo Los Millanes de San Antonio de Huelden,
carta del Consejo Mayor de Caciques y Comunidades Huilliches de Chiloé, ¿no es cierto?, entregada en la oficina de partes de la Municipalidad de Ancud el 26 de julio del 2019. Ahí está en la firma, no se nota bien, pero está en la firma de los caciques del Consejo Mayor de Caciques de Chiloé. Una cosita breve. El nombre completo, entonces, porque siempre hasta ahora habíamos hablado de Fundo Los Millanes, pero entonces el nombre completo es Fundo Los Millanes de San Antonio de Huelden. Correcto. Ya, pero sin embargo hay una comunidad indígena de San Antonio de Huelden dentro de lo que es el territorio, junto con otras comunidades, se entiende, dentro de lo que es el Fundo Los Millanes San Antonio de Huelden. Claro, San Antonio de Huelden existen 3 comunidades indígenas, aledañas al Fundo Los Millanes. Y ellas acreditan como dominio propio porque tienen títulos de comisario de 1827 en esas tierras. Y es el deber de ellas proteger esas tierras porque son de sus ancestros. Y ahora se le quiere instalar un relleno sanitario en ese lugar. Sabiendo las condiciones ya técnicas, ¿no es cierto?, científicas, ellos como comunidad ya lo sabían que esto iba a suceder de esa manera. El daño que se produciría en todo un territorio por la cantidad de ríos y vertientes y nacimientos de agua que tiene específicamente ese lugar. Perdón, Presidenta, ¿cuántas personas componen las comunidades? La comunidad está compuesta aproximadamente por 25 a 40 familias cada comunidad. Familias, no personas. No, familias. ¿Y cuántas comunidades dijimos que eran? 3. 3. Esa carta, digamos, del apoyo de los caciques de Chiloé, digamos, al rechazo, ¿no es cierto?, al territorio de la contaminación por el territorio de San Antonio de Huelden. Respecto a la consulta indígena, se envió solicitud al subsecretario de Medio Ambiente el 14 de agosto del 2019. En este minuto, respuesta en tramitación, 23 de agosto del 2019. Ahí se envía la carta. Fundo Los Millanes es un territorio ancestral, cuenta con un informe antropológico entregado al alcalde de la comuna de Ancud e intendente de la región de los lagos. Y uso constitucionario del Fundo Los Millanes, naciente de las aguas, uso de agua para consumo humano y agricultura, creencias religiosas, uso de medicinas. 2. Existencia de un título de comisario con fecha 5 de marzo de 1827, entregado por el Estado de Chile a Antonio Millán y Buenulev, ancestros de las comunidades solicitantes de San Antonio de Huelden. Se abre el expediente, la carpeta 20B, donde se solicita a la CONADI iniciar el proceso de la reivindicación de la tierra ancestral bajo la ley indígena de la 19.253, artículo 20, letra B. Esta ley indica que el título de comisario es imprescriptible en el tiempo y, por ende, las comunidades indígenas tienen el derecho de reivindicar sus tierras ancestrales. Iniciamos un proceso de reivindicación de nuestro territorio ancestral, fotografía, ¿no es cierto?, donde aparecen las personas de las comunidades. Se escucha un poquito. Bueno, aquí cuando se reivindican las tierras, el gobernador de la provincia envía a cerca de 70 efectivos de Carabineros de Fuerzas Especiales con contingente desde Castro, Puerto Montt, hasta el día de hoy. Se mantiene constante vigilancia policial de nuestra comunidad. Ahí se ven fotografías, ¿no es cierto?, del ingreso de las Fuerzas Especiales al predio y también los vehículos que van ingresando al transbordador del canal de Chacao. Las Fuerzas Especiales enviadas por la CDM de Bienes Nacionales, Región de los Lagos y el gobernador de la provincia de Chiloé interrumpen la ceremonia huilliche usando extrema violencia. Yo no sé si se podrá ver. No tiene audio. Se puede apreciar que la parte posterior, cuando llegan fuerzas especiales a desalojar a las personas que vienen de la comunidad ahí.
tal como demuestra el video, ellos se encontraban en ceremonia en ese minuto. Con la presencia del cacique mayor del territorio de Ancud, don Orlando Yancán, en esa ceremonia, autoridad máxima del territorio de Ancud. Aquí ya se da la orden por parte de Carabineros, ¿no es cierto?, rechazó, generalizó de las organizaciones de derechos humanos, comunidades indígenas y ambientales a la excesiva violencia con que actuó Fuerzas Especiales de Carabineros enviadas por el gobernador de la provincia de Chiloé. Ahí se ven las acciones. Violencia extremada, especialmente a las mujeres en ese minuto. Que tenemos algunas presentes aquí, como la señora María, si se puede parar, por favor, y la señora Norma, que nos andan acompañando ya de las comunidades indígenas del sector de San Antonio de Huelde. Ahí se encuentra la señora Norma Alvarado, detenida junto a 4 mujeres huilliche, ¿no es cierto?, presentes, que se acaba de presentar. La dirigente María Guineo es agredida por Carabineros de las Fuerzas Especiales y llevada al hospital de Ancud. Luego es detenida en el mismo hospital. Registros que se ven, ¿no es cierto?, de las condiciones como ellas quedaron. Y las autoridades avanzan sin informar a las comunidades de San Antonio de Huelde referente a lo que es un relleno sanitario. Después, el ingreso de las máquinas a San Antonio de Huelde para construir los caminos. 1. Se avanza que el relleno sanitario, sin ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, sin realizar las consultas indígenas y sin informar a la comunidad de San Antonio de Huelde. 2. No se conocen las autorizaciones sectoriales para construcción de caminos. 4 puentes se solicita informar. 3. Se detecta afectación de los cursos de agua, plantaciones del MOP y bosque nativo. Comunidades hacen denuncia a CONAF. A través de un WhatsApp hemos enterado de que la consultora CESCAM, de propiedad de Hernán Durán, hará la declaración de impacto ambiental para la realización del proyecto de rellenos sanitarios de San Antonio de Huelde. Al respecto, necesitamos conocer, 1, la base de esta licitación de la DIA a CESCAM para relleno sanitario. 2, el número de habitantes que se informa del proyecto es de 5.000 personas, cuando en realidad la comuna de Ancud son 40.000. 3, el análisis de pertinencia ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental del proyecto de relleno sanitario de San Antonio de Huelde. 4, si aún no se realiza el sondaje hidrológico y según las autoridades aún no existe un proyecto de relleno sanitario en el Fondo Los Millanes de San Antonio de Huelde, entonces ¿cómo se puede estar adjudicando a GESCAM para la realización de la DIA? Se detecta afectación a los cursos de agua, plantaciones del MOP, bosque nativo, por el avance de la construcción de caminos dentro del Fondo de los Millanes. Comunidades indígenas de San Antonio de Huelde hacen denuncia a CONAF. Ahí está el formulario, con fecha 30 de agosto del 2019. Producto de las cartas comunidades indígenas entrega en la oficina de partes, concejal Norambuena solicita al alcalde informar a los concejales. El día 29 de julio se realiza sesión de consejo donde por primera vez las comunidades escuchan oficialmente que el terreno San Antonio de Huelde es el único donde se prospecta avanzar con un relleno sanitario. Información entregada por el alcalde honorable del Consejo Municipal del 29 de julio del 2019, con fecha 6 de mayo del 2019, en oficio ordinario número 1244, el jefe de División y Planificación de Desarrollo Social del Gobierno Regional, Región de los Lagos, dirigido al alcalde de la ilustre Municipalidad de Ancud, solicita determinar terreno para la disposición transitoria de residuos sólidos domiciliarios para la comuna de Ancud. En el mismo oficio propone 3 alternativas.
Como opción 1, predio rústico rol 1140-3, recinto municipal localizado dentro de la cuenca del río Huicha, que nosotros ya lo conocemos como Huicha 2. Opción 2, predio ubicado en el sector de Puerto Olvida, recinto municipal. Opción 3, predio rústico rol 1178-17, Hijuela 9 del sector de San Antonio de Huelden, en figura a la propiedad de bienes nacionales. Que en oficio ordinario 6, número 16.689, enviado el día 20 de junio del 2019, la Seremi de Bienes Nacionales, dirigido al alcalde de la primera municipalidad de Ancud, otorga los permisos necesarios para la elaboración del proyecto Centro de Manejo de Residuos Sólidos, Domiciliarios y Transitorios para la comuna de Ancud, en el predio rústico rol 1178-17 de San Antonio de Huelden. O sea, ahí ya le estamos cambiando hasta el nombre. Que mediante resolución exenta número 996 autoriza a la ilustre municipalidad de Ancud para ocupar y hace uso temporal provisorio del predio rústico rol 1178-17 de San Antonio de Huelden. Se avanza de espaldas de la comunidad de San Antonio de Huelden y no hay plan B. Se vulnera nuestros derechos a un proceso transparente e informado. Gobernador, jefe de División de Planificación GORE de los Lagos y alcalde organizan reunión informativa sobre relleno sanitario para las comunidades de San Antonio de Huelden el viernes 9 de agosto del 2019 en la Municipalidad de Ancud. Alcalde explica que por error municipio cita a todo sector rural y que por error las comunidades de San Antonio de Huelden no fueron invitadas. Las comunidades de San Antonio de Huelden se enteran una hora antes por WhatsApp. Por ende, solo asisten 5 personas de la comunidad. El resto de los dirigentes presentes de la reunión no eran de San Antonio de Huelden. Ahí está la invitación, ¿no es cierto?, que se recibe por WhatsApp a las 3:15 de la tarde, cuando la reunión empezó a las 4. Y comprenderá que una gente que vive en el campo, donde a veces no hay movilización, viera usted qué difícil llegar a Ancud. Comunidades de San Antonio de Huelden realizan la presentación de los resultados del estudio hidrológico desarrollado por científicos de Fundación Senda Darwin e Instituto de Ecología y Diversidad el 12 de septiembre de 2019. En esta actividad se invitó al alcalde de la comuna de Ancud, intendente Seremi de Medio Ambiente, Seremi de Salud de la región de los Lagos, al diálogo con las comunidades de San Antonio de Huelden. Autoridades no acudieron a esta actividad. Estudios hidrológicos realizados por científicos muestran que el Fundo Los Millanes de San Antonio de Huelden no es apto para la instalación de un relleno sanitario debido a la presencia de 25 afloramientos de agua, por el decreto 189. Por ende, ya no es necesario un sondaje. Fotos que se tomaron ese día en el mismo sector de San Antonio de Huelden. Seremi Salud, región de los Lagos, menciona que deben hacer los sondajes para evaluar si se hace o no en este territorio un relleno sanitario. No se informa a la comunidad quién está a cargo de la realización del sondaje en el Fundo Los Millanes y dónde está el proyecto con la metodología descrita. Nada nos asegura que en este sondaje se realizará para aprobar o descartar la instalación de relleno sanitario. Nos sentimos vulnerables frente a las autoridades que avanzan sin respetar la legislación vigente. Y continúan las movilizaciones, fotografías, ¿no es cierto?, de las comunidades de San Antonio de Huelden, que se han interrumpido los tránsitos de la Ruta 5 Sur. Las comunidades indígenas se unen a la defensa del bosque nativo, el agua y la vida corta de la Ruta 5 recta Chacao el 15 de septiembre de 2019, digamos. El gobierno avanza sin escuchar a las comunidades. Comunidades presentan en la sesión del Consejo Municipal el lunes 16 de septiembre del 2019. Se presenta recuento histórico de la problemática, se presenta el estudio ecohidrológico por académico de la FSD, se hacen propuestas para trabajar en manejo de residuos sólidos domiciliarios, reciclaje y compostaje. Consejo enviará conclusión al estudio del gobierno regional. Como conclusión, los antecedentes científicos, técnicos y legales que hemos recabado
hasta la fecha nos permiten confirmar nuestro rechazo a la construcción de un relleno sanitario en el predio rústico rol 1178-17 y Juela 9, denominado Fundo Los Millanes de San Antonio de Huelde. Solicitudes a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. 1. Oficiar a CONAF para conocer los partes cursados a las familias que mantienen una toma en el Fundo Los Millanes de San Antonio de Huelde. 2. Oficiar a Bienes Nacionales para saber por qué no se desaloja a las familias que habitan de manera ilegal en el Fundo Los Millanes por más de 10 años. Sin embargo, los comuneros que reivindican sus tierras ancestrales en menos de 24 horas se les desaloja con extrema violencia con fuerzas especiales de carabineros. 3. Oficiar al ministro de Medio Ambiente, Bienes Nacionales y CONADI para pronunciarse sobre la solicitud de recuperación de tierras ancestrales y sobre la consulta indígena solicitada. 4. Oficiar al Ministerio de Medio Ambiente si existe un análisis de pertinencia ingresado a la CIA y un día adjudicado a GESCAM. 5. Oficiar al Ministerio de Medio Ambiente para que se informe por qué quiere desarrollar una declaración de impacto ambiental y no un estudio de impacto ambiental, tal como corresponde para la construcción de un relleno sanitario para una población de 40.000 habitantes. 6. Oficiar al Intendente de la Región de los Lagos para que entregue información del sondaje hidrogeológico, quién lo realizará, cuándo y cómo. 7. Oficiar al Intendente de la Región de los Lagos para que se realice un análisis multicriterio que permita identificar los sitios más idóneos para la construcción de relleno sanitario en la provincia de Chiloé y finalizar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Eso sería. Muchas gracias por escucharnos. Muy bien, muchas gracias, don Juan Manuel. La misma explicación, obviamente, vamos a tomar con mucha seriedad estos oficios. Creo que no hay ningún problema, pero tenemos que, obviamente, como comisión, constituirnos el día de mañana y ahí veremos entonces la posibilidad de enviarlo. Así que se le agradece mucho la presentación, las explicaciones ya fueron dadas e incluso nuestro deseo de viajar al archipiélago de Chiloé. Sin más, porque avanza el tiempo, voy a darle la palabra entonces a la Coalición por la Costa. Entiendo que parte de don Diego Urrejola. Pueden permanecer sentados allí si desean, Mariela y eso, pero en fin. Muchas gracias. Muy bien, lo escuchamos. Gracias, presidenta. En primer lugar, quisiera agradecer a la comisión haber recibido la carta que enviamos como Coalición por la Costa para ser recibido en torno a la discusión del proyecto de ley de borde costero. En segundo lugar, quisiera presentarnos. Mi nombre es Diego Urrejola, soy director ejecutivo de la Fundación Cosmos. Me acompaña Juan Esteban Butazzoni, de la Fundación Rompiente, y la doctora Carolina Martínez, de Geografía de la Católica. Tengo aquí, esto funciona. La Coalición por la Costa básicamente está constituida por dos grandes agrupaciones. La primera es Costa Chile, que es un grupo de organizaciones y personas chilenas con acción local en la zona costera del país y que tenemos la intención de, por supuesto, gestionar sustentablemente este espacio de territorio maritorio, influyendo en ciertas políticas públicas. El segundo gran agrupación es el Observatorio de la Costa, que es un grupo principalmente constituido por núcleos académicos, como SIGIDEN, el Instituto de Estudio Urbano, el Instituto de Geografía y el CEDEUS, quienes, amparados en este grupo, pretende ser un puente entre la investigación científica, los datos y la gestión local que realizamos algunas de las agrupaciones ya señaladas. ¿Por qué nuestro interés en la ley de borde costero? Primero porque juntos, Costa Chile y el Observatorio de la Costa, como una gran coalición por la costa de Chile, queremos proponer mejoras a las políticas públicas.
Creemos que el proyecto que está actualmente en esta comisión tiene algunos factores que pueden ser mejorados en pos de una gestión integrada de la zona costera. Queremos ser referentes de opinión, por supuesto, ser un actor relevante, incidir en las políticas públicas, fomentar la participación de la sociedad civil, no solo en la gestión local, sino que también en la administración de la zona costera, trabajar por una nueva ley de costa, que es lo que vamos a hablar en un rato más, y poner en valor las distintas cualidades y características que tiene la zona costera. Ahora bien, ¿cuál es el contexto en el cual nosotros queremos conversar hoy día? Principalmente tiene que ver con cómo avanzamos hacia una gestión integrada del borde costero. Si bien el proyecto de ley habla de la administración, el uso del borde costero y las concesiones marítimas, nosotros creemos que para la realidad de nuestro país este ámbito queda un poco corto y más bien deberíamos estar hablando de una ley de costa que en el fondo que nos permita pasar de una administración del borde costero hacia una gestión de la zona costera. Vamos a explicar cuál es la diferencia. ¿Por qué? Porque esta zona costera es una zona muy compleja y dinámica. Primero compleja porque es una zona donde concurren una serie de intereses múltiples, de múltiples actores también, y podemos tener muchos ejemplos que puedan señalarnos cómo esto ocurre. Por ejemplo, tenemos en la región de Valparaíso, en la provincia de San Antonio, hoy día un proyecto de un megapuerto que se está instalando al lado de uno de los humedales más importantes de la zona central de Chile. ¿Cómo van a convivir esto? Ciertamente hay una concesión marítima que se otorga ahí, pero también hay otras características del territorio que merecen ser evaluadas al mismo tiempo. Lo mismo podríamos decir de una zona en que casi el 70% o más del 70% de la población del país está vinculada, ya sea porque vive en la zona costera, porque vive a menos de 10 kilómetros de la zona costera o porque en algún momento concurre a la zona costera. Por lo tanto, estamos hablando de una zona en que estamos íntimamente ligados a la gran mayoría de los chilenos. Ahora, si pensamos en qué significa la zona costera, solo en el borde costero estamos hablando de 4.300 kilómetros aproximadamente. Si hacemos un paralelo con Europa, es como ir desde Copenhague hasta el estrecho de Gibraltar. Ustedes verán lo complicado que podría ser poner de acuerdo a todas esas administraciones para poder tener una gestión integrada de ese borde costero. Ahora bien, si eso en Chile lo estiramos como una cinta, vamos a llegar a tener que gestionar casi 83.500 kilómetros de costa. Por lo tanto, creemos que la administración sola de un borde costero no es suficiente. Esto es como que quisiéramos comparar el comer en la mesa o en el borde de la mesa. Claramente es mucho mejor comer en la mesa y no en el borde de la mesa. Esto es lo mismo. Tenemos que gestionar una zona un poco más amplia de lo que hoy día conocemos como borde costero. Y esta gestión debe involucrar, de todas maneras, una interacción multidisciplinaria de los aspectos sociales, económicos, territoriales, indígenas, por supuesto, y también ambientales. La zona costera reúne una serie de características que deben ser tomadas en cuenta. Lo que propone el proyecto de ley, nosotros lo vemos como una oportunidad no solo de hacer indicaciones a un proyecto determinado, sino que de poder tener una conversación sobre la zona costera y qué significa la diferencia entre borde costero y zona costera. De eso, Juan Esteban y Carolina se van a referir a continuación. Don Juan Esteban, entonces. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias a la comisión por la invitación. Efectivamente, nosotros vemos en este proyecto de ley una gran oportunidad para poner el tema de la administración, la gestión y el ordenamiento territorial en la mesa, estando en la mesa, así que muchas gracias por eso.
Pero yo quiero ir en específico a ciertos articulados que nos merecen la atención en el proyecto de ley. La tecnología no es mi... ¿Cuál? No, al otro lado. Bueno, como sabemos, el proyecto de ley busca traspasar las facultades de administración del borde costero desde el Ministerio de Defensa hacia bienes nacionales. Luego busca, originalmente el proyecto de ley establecía un procedimiento de zonificación del borde costero que pasaba a tener la calidad de normativo, y ahora entendemos que hay ciertas indicaciones que propone el Ejecutivo para efecto de que esta zonificación no exista, sino que se incorpore dentro de los planes de los planes reguladores de ordenamiento territorial. Y también busca, de cierta manera, hay un énfasis en acelerar los procedimientos de otorgamiento de las concesiones marítimas, que es el punto en el cual me voy a manifestar ahora. El proyecto de ley original eleva a las concesiones marítimas por sobre los procedimientos de zonificación. Nosotros, respecto a ese punto, es necesario analizarlo bajo qué circunstancias una zonificación va a quedar bajo el procedimiento de otorgamiento de una concesión marítima, entendiendo que hoy día el reglamento de las concesiones marítimas vigente hoy día establece que cualquier concesión marítima debe ajustarse necesariamente a la zonificación que está vigente. No puede ser algo distinto. Luego, las indicaciones que se han sido presentadas por el Ministerio de Nacionales también, nosotros planteamos un interrogante respecto de cuál va a ser la articulación efectiva que se va a dar entre los planos de reguladores de ordenamiento territorial y los instrumentos de planificación territorial comunales. Es ahí donde nosotros vemos también, y lo vamos a presentar más adelante con ejemplos concretos, que se ven grandes problemáticas, sobre todo en esta distinción que existe entre borde costero y su administración en cuanto es territorio fiscal, el predio colindante, o bien si es territorio privado. El territorio privado llega hasta la línea de alta marea, a diferencia de con una concesión marítima que está denominado terreno de playa. Por lo tanto, ahí vemos que existe algo que en la ley de costa eventualmente, y esta oportunidad tenemos que ponerlo sobre la mesa. Además, el proyecto de ley también estipula una circunstancia que nos merece duda, en cuanto señala que deberá existir una correspondencia entre el objeto de la concesión marítima y los planes reguladores o la zonificación. Sin embargo, se establece que cuando existan dudas se va a solicitar la opinión a la CRUP, a la Comisión Regional del Uso del Borde Costero, cuando corresponda, y en los casos en los cuales no existan planes reguladores de ordenamiento territorial ni zonificación, se va a solicitar la opinión a los gobiernos regionales. Por lo tanto, queremos plantear la interrogante respecto de cuáles van a ser en definitiva los criterios que van a tener los gobiernos regionales para efecto de proceder al otorgamiento de estas concesiones marítimas cuando no tengamos ni PROT ni zonificación, porque actualmente hay zonificación en Coquimbo y en Aysén. Por lo tanto, va a quedar un abanico una brecha importante de tiempo si es que esta ley llegase a entrar en vigencia para efecto del otorgamiento de las concesiones. Por lo tanto, las interrogantes más esenciales... perdón. Mi compañero me ayuda con la tecnología. Aquí. Para otro lado. ¿Cuáles son las interrogantes? Existe una necesidad de incorporar definiciones y principios de la gestión integral de la zona costera, que Carolina va a entrar en detalle, para efecto de incorporar los criterios de servicio ecosistémico y de adaptabilidad al cambio climático en esta determinación. Tenemos que ampliar el abanico, no solamente hablar de la administración del borde costero de la playa, como esta delimitación administrativa, que llega a un punto administrativo. Cuando lo vemos en los planos reguladores, existe una gran diferencia en qué es en la diferencia entre los planos regulares comunales, que en ciertos casos se estipula un lugar donde no van a haber construcciones y acto seguido, en el plano regulador que sigue, se permiten ciertas construcciones en el mismo espacio geográfico. Entonces no hay una continuidad o una armonía en el territorio, sobre todo en las playas. Se dividen administrativamente. Además, se resta una influencia a la zonificación en relación a las concesiones marítimas, como le dije anteriormente, pasando a ser estas meramente indicativas. Y no se vislumbra de qué manera el proyecto de ley puede construir realmente la sustentabilidad en las zonas costeras. Por lo tanto, nosotros queremos proponer, y es efecto de la coalición con la costa junto con el observatorio, de que esta mesa y esta mesa técnica podamos seguir participando en el procedimiento de la discusión de este proyecto de ley constantemente, y por eso agradecemos la invitación. Por lo tanto, queremos plantear 3 puntos. 1, es necesario incorporar una definición de ley de costas versus solamente restringirnos a la administración, como bien lo explicó Diego.
¿Cuál va a ser la vinculación entre los distintos instrumentos de planificación territorial en las zonas costeras? ¿Y cuál va a ser una necesidad de fomentar una institucionalidad con componentes tanto públicos, privados y también académicos dentro de la determinación que van a tener el día de mañana los gobiernos regionales en cuanto definan los planes reguladores de ordenamiento territorial, como lo está hoy día proponiendo el Ejecutivo? Por lo tanto, ahora, si quieres, Carolina, va a continuar el punto. Sí, hay que apagar su micrófono, perdón. Bueno, muchas gracias por la instancia. Lo cambié, ¿no? Bueno, también creemos que es muy necesario transparentar que la ley propuesta es una ley que ordena el sistema de concesiones marítimas, pero que sin embargo deja muy al debe la gestión integrada de áreas costeras con enfoque ecosistémico, como ya se discutió en la presentación anterior, y que por lo tanto nos deja prácticamente las mismas brechas y los problemas abrumantes que hoy en día tiene la zona costera en Chile, considerando la fuerte antropización y principalmente el crecimiento urbano y las actividades industriales de alto impacto. Por lo tanto, necesitamos nosotros repensar cómo ¿cómo podemos hacer mejoras a esta propuesta de ley? Y nosotros rescatamos, como ya se explicó anteriormente, 3 elementos básicos. Uno es repensar el concepto de borde costero versus el concepto científico. Borde costero es un concepto jurídico-administrativo y que está definido en la Política Nacional de Uso del Borde Costero y que está también traspasado a esta propuesta de ley. Sin embargo, no se avanza en el objeto de gestión que nosotros queremos relevar acá, que es la zona costera, que es un concepto científico avalado por mucha investigación y literatura en el mundo y que tiene un origen en procesos de escala geológica de miles de años y que nos permite entonces entender desde el punto de vista de distintas escalas de espacio y tiempo cómo factores de cambio son capaces de generar ecosistemas de alto valor natural y principalmente cultural como los que nosotros hoy en día estamos tratando de proteger. Si nosotros hacemos una comparación con el alcance territorial que tiene el borde costero, me salí de nuevo, ¿cuál es el puntero? El de abajo es el puntero. Relevar el concepto jurídico administrativo que tenemos acá, que está delimitado sobre las más altas mareas en condiciones de sisigia y que a ello se le agrega 80 metros siempre y cuando el delineante sea en terrenos públicos. Estos 80 metros no corresponden en terrenos privados, por lo tanto, la línea de playa prácticamente hoy en día, que es una función también que supervisa el CHOA, es un instrumento de planificación territorial, sin embargo, que no genera protección de los ecosistemas costeros y, por lo tanto, una buena parte de lo que nosotros vemos acá al interior, de lo que es realmente zona costera, por ejemplo, las marismas, los grandes campos dunares, los humedales costeros, quedan sin ninguna forma de protección costera y hoy en día vemos entonces la importancia de los humedales urbanos, de la ley de humedales urbanos, para proteger, en el caso de aquellos que están localizados en la costa, aquellos fragmentos o remanentes de ecosistemas costeros que no hemos sido capaces de proteger y por lo tanto hoy en día tiene una ley que considera menos diversidad biológica, menos endemismo. Sin embargo, los que son localizados en áreas rurales y que son los que hoy en día presentan una alta singularidad en su paisaje, principalmente por su alta biodiversidad, no tienen entonces figura de protección legal. Y lo mismo pasa entonces con todos los campos dunares que hoy hemos visto acá reducidos, hasta el caso de San Pedro de la Paz,
donde esta misma masa dunar y hoy en día la misma arena de playa es objeto de extracción de áridos para hacer rellenos de los mismos humedales costeros para generar crecimiento urbano, y eso explica entonces la tremenda antropización que tenemos en estas antiguas planicies de playa. Por lo tanto, el contraste entre zona costera y borde costero es importante de reflexionar y de revisar con el propósito de hacer una gestión integrada de la costa para incluir ecosistemas que tienen una alta valoración por su servicio ecosistémico, pensando entonces de cara al cambio climático. Por lo tanto, tenemos acá borde costero, un ancho no más allá de 200 metros de extensión, que hoy en día es lo que se zonifica y lo que se intenta traspasar a instrumentos de planificación territorial, pero en la práctica eso no es efectivo porque el plan regulador, que es el instrumento local que debería ordenar la zona costera, tiene también distintas formas de actualización, distintos tiempos también de actualización, y eso tampoco coincide con las zonificaciones de uso del borde costero, pensando también que es bastante difícil esa articulación. Bueno, acá algunos ejemplos también. Sí, bueno, complementando un poco lo que establece Carolina, esta situación también la vemos particularmente en zonas rurales, donde generalmente no concurren o no existen instrumentos de planificación, solamente existen en ciertos casos instrumentos de planificación intercomunal del borde costero. Y aquí es lo que yo trataba de explicar en un inicio, que esta es la línea de playa o bien el sector dunario, y todos estos conjuntos habitacionales están prácticamente construyéndose en el mar. Por lo tanto, el Estado también debe velar por la seguridad de sus ciudadanos en el momento de otorgar los permisos de edificación en estas zonas. Y a diferencia, aquí existe una delimitación administrativa de dos municipios que son distintos, y este municipio, este es un asentamiento local en la localidad de Puertecillo, donde el asentamiento local siempre se estableció en la franja atrás de las dunas. Entonces, efectivamente acá hay a consecuencia de la subdivisión predial que establece el Decreto Ley 3.516, se permiten las subdivisiones, permitiendo grandes subdivisiones de terreno, en circunstancias que aquí hay un campos dunarios que son objeto de servicios ecosistémicos que se deberían de estar protegiendo. Lo mismo ocurre en otras zonas en la región del Maule, tan importante como lo explicó el investigador anteriormente. Las zonas mediterráneas son una zona considerada hotspot de conservación de la biodiversidad, pero nuevamente vemos que ciertos proyectos, a consecuencia de las subdivisiones, se están realizando prácticamente en la arena, en todo este sector. Entonces, acá obviamente no estamos respetando las zonas costeras que bien establece Carolina. Senador, perdón, para que quede grabado. ¿No hay respeto por los 80 metros de la alta marea? Es que aquí no hay 80 metros, porque los predios son privados. Al ser privado, los títulos de dominio establecen que cuando tu título de dominio se define como que colinda con el Océano Pacífico, sí, o el mar, es hasta la línea de alta marea, que es definida por el CHOA. Por lo tanto, las construcciones pueden llegar incluso hasta ese sector. Por lo tanto, en este caso no hay 80 metros. No hay terreno de playa, en síntesis. Eso ocurre con los predios que son de carácter fiscal. Para el otro lado. Sí, perdón. Ay, si querés seguir tú. Bueno, eso explica también por qué San Alfonso del Mar está prácticamente dentro de la playa. Hoy en día vemos el Gieco y el humedal en Membrillo, y en el medio está San Alfonso del Mar, y dentro del mismo humedal Membrillo, hoy en día, por efecto de la sequía, esos terrenos parecen ser menos inundables y por lo tanto son expuestos a venta, se lotean y terminan entonces durante 5 años, mientras no tenemos inundación en esos humedales, terminan entonces construyendo grandes proyectos inmobiliarios de segunda residencia que a la vez también se relaciona con la erosión costera que estamos viendo. Hasta hace 5 años Chile no tenía un proceso de erosión costera declarado como lo tiene el hemisferio norte, y donde una buena parte de las playas que son de interés turístico, por ejemplo el Mediterráneo o mismo Miami, tienen que ser rellenados a un costo altísimo por un turismo que también es de alto monto. Sin embargo, el turismo que nosotros tenemos acá en Chile
no podría compensar proyectos de regeneración de playas a esa escala, y también porque tenemos una costa que se está moviendo permanentemente. Tenemos terremotos de subducción, tenemos tsunamis que están modificando permanentemente la costa. Pensemos que en los últimos 10 años hemos tenido al menos 4 eventos importantes de tsunamis locales y tsunamis lejanos que nos han producido tremendas modificaciones en la costa. Estamos hablando de alzamientos costeros de 2 metros. Eso es suficiente para cambiar todos los procesos adaptativos que tiene el ecosistema, y también las actividades antrópicas, principalmente de caleta de pescadores, que tienen que también adaptarse a esos cambios. Y hoy en día prácticamente todas las playas arenosas de Chile tienen altas tasas de erosión para los últimos 40 años, detonados principalmente por las marejadas desde 2015, que nos han estado afectando prácticamente sin tregua. Y eso entonces ha detonado una nueva amenaza que hasta ahora no estaba en nuestra lista de amenazas recurrentes, y a la cual también tenemos que generar alternativas de mitigación, pensando entonces en el cambio climático. Estos son algunos de los montos de Algarrobo. Se hizo un estudio de vulnerabilidad al cambio climático para el Ministerio de Medio Ambiente como parte del trabajo académico de 5 universidades, y Algarrobo ya sabemos que retrocede sobre 1,5 metros al año para los últimos 40 años, una tasa impresionante que se esperaría quizás en procesos quizás asociados a terremotos, pero esto lo está generando las marejadas. Y hoy en día no sabemos cómo los ecosistemas, desde el punto de vista de la relación mar-costa, están hoy en día siendo afectados. Por lo tanto, estamos recién también conociendo estos mecanismos de cambio. Disculpe, Carolina, una pequeña introducción. Estamos en la hora, voy a prorrogar, por supuesto, 5 minutos para dar la posibilidad que pueda terminar. Perfecto. Quería... Otros eventos extremos, estos ya son más conocidos para nosotros porque forman parte de nuestras amenazas recurrentes, pero un altísimo costo en procesos de reconstrucción que hoy en día tampoco obedecen a un criterio de sostenibilidad para el país. A su vez también las marejadas están generando afectaciones a infraestructura costera en todo Chile. Estos son algunos de los casos del Golfo de Arauco, donde no se había percibido bien los impactos, porque principalmente teníamos reporte en la zona de Valparaíso, Viña, y en la zona norte. Hoy sabemos que esto está ocurriendo, y por lo tanto la propuesta nuestra, pensando en la oportunidad que se tiene en reflexionar sobre la actual política nacional y la ley que convoca, es pensar en una ley de costa que cumpla el objetivo de gestión integrada, es decir, que no solamente ordene el proceso de concesiones marinas, sino que también entregue una condición de nueva gobernanza a la zona costera que tenga una base en el funcionamiento ecosistémico, y que por lo tanto proteja estos ecosistemas que nos interesa conservar, principalmente sobre la base de estos 3 elementos: pensar, replantearse el concepto de borde costero versus el concepto de zona costera, con el fin de elevar resiliencia y generar propuestas de adaptación, principalmente en soluciones basadas en la naturaleza. Generar entonces una revisión del concepto de gestión integrada que está propuesto en la ley, y que tiene una componente participativa muy también relevante. Principalmente pensar en las formas de articulación de las zonificaciones a los instrumentos de planificación territorial, que es algo que también está al debe por la experiencia ya en los últimos 25 años, y generar entonces una planificación territorial sobre la base del funcionamiento de estos ecosistemas. Nosotros hemos estado generando estudios. Todo lo que nosotros presentamos acá está documentado en este policy paper que presentamos en un seminario hace un mes, y que vamos a seguir difundiendo sobre sobre el análisis de la gestión integrada de la zona costera en Chile y cómo se visualiza esto en el futuro. Y a la vez también un geolibro que contiene las últimas investigaciones del funcionamiento de la costa, y que se va a poner también a disposición en las próximas semanas. Sí, solo para terminar, como han visto, señora presidenta, hay una serie de información que está condensada en esta breve presentación, pero que
Por su intermedio quisiéramos pedirle a la Comisión que pudiera recibirnos en las futuras sesiones para poder desplegar una serie de datos científicos, pero también la experiencia local de lo que significa gestionar la zona costera, porque nos parece que en un escenario de cambio climático, donde la zona costera es una de las zonas más vulnerables por lo que puede ser la subida del nivel del mar, tenemos que tener el momento de poder conversar sobre una ley de costa, porque es ahí donde nos estamos jugando muchos de los servicios ambientales que nos prestan los ecosistemas costeros. Gracias, señor presidente. Muy bien, yo quiero agradecer la presentación de ustedes, de luego le vamos a pedir a la Secretaría que accedan al estudio que ustedes hicieron, creo que es muy importante que lo conozcamos los senadores, pero además quiero ofrecerles algo más. Con el ministro de Bienes Nacionales quedamos de generar una mesa técnica con los asesores, porque había varias dudas justamente, pensando que estaba muy centrado en que se cambiaba de administración, pero no había el suficiente énfasis en lo que es el tema ambiental, lo que es una mirada más integral. Justamente sentíamos que había varias debilidades y, por lo tanto, la idea es generar esta mesa técnica y yo desde ya quiero dejarlos invitados permanentemente y voy a solicitar que se les incorpore también, porque creo que el mundo académico y científico tienen mucho que decir y naturalmente podemos avanzar de mucho mejor manera con fundamentos si tenemos el respaldo que nos entregan ustedes con sus investigaciones y no solamente que pueda hacer el Ejecutivo y en este caso los senadores de la Comisión de Medio Ambiente. Así que voy a proponer que también sean incorporados a la mesa técnica o a lo menos estén invitados permanentemente cuando estemos viendo justamente la llamada hasta ahora ley del borde costero, aunque estamos de acuerdo con ustedes que no debiera ser ley del borde costero para empezar como titular. Así que agradecerles muchísimo. 10 segundos, nada más. 10 segundos, encantada. Nada más. En los estudios que ustedes están haciendo, que me parece muy importante la colaboración que van a hacer, no nos olvidemos que existe una ley, la Osquenche, que también hay que respetarla. Bueno, también tiene que contemplar, por eso por ahí mencionaron, no solo los temas ambientales, sino las comunidades indígenas. Y está el caso de la ley de los Quenches, entre otras cosas. Muy bien, muy agradecidos y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.